Durante toda la existencia humana en el planeta, la humanidad ha enfrentado diferentes tipos de amenazas, ya sean guerras por territorios, por religión, por poder o amenazas naturales. Pero las más difíciles han sido las pandemias. Esto debido a que son letales y al ser un enemigo que no se percibe a plena vista. Desde finales del 2019 y principios del 2020 se dio a conocer una nueva pandemia, la cual hemos venido enfrentando. Esta ha cambiado la forma de vivir de muchas personas por su alto riesgo de contagio. Pero después de cada pandemia, la humanidad ha tenido cambios positivos y a su vez negativos. Vamos a ver y repasar algunas de las pandemias que han tenido cambios significativos en la humanidad. Sin una razón clara, durante la Pascua un brote de peste bubónica alcanzó la ciudad de Constantinopla, que vivía sus días más gloriosos de la mano del emperador Justiniano y su esposa Teodora. Los médicos de la época hallaron la causa de muerte en el interior de los cadáveres, ya que se generaban hinchazones, pero aún así no lograban aislar el origen de que lo causaba. Habían muertos por todos lados sin distinción de edad, género o clase social. Para los supervivientes aún les seguía la tarea de contabilizar víctimas y tomar medidas para enfrentarse a la gran cantidad de cadáveres o sencillamente intentar sobrevivir con el temor al contagio. En pocos años la peste alcanzó las Islas Británicas e Irlanda, por lo tanto se convirtió en pandemia. Algo había que hacer aparte de resolver el abastecimiento de provisiones, sobre todo de alimentos, a una población acostumbrada al privilegio de vivir en un emporio donde se comercializaba mercancías por doquier. Había dinero, pero nada que comprar. Los gastos del Estado se redujeron al mínimo. Al final se produjo el estancamiento administrativo y militar, lo que supuso el fin del sueño de reconstruir la unidad del mar Mediterráneo y de mantener abiertos los conflictos del imperio con los vándalos en el norte de África, con los ostrogodos o con los persas en Siria. Es aquí donde hubieron cambios y se modificó la geopolítica para adaptarla al mundo surgido tras la pandemia. Aparecieron los longobardos en Italia, los francos en Francia y los ávaros en el Danubio, ocupando un lugar en la historia. Junto con estos, la formación del Imperio Carolingio, por lo cual es necesario entender que los que captaron el mensaje crearon nuevas civilizaciones, pero los que continuaron con sus conflictos internos desaparecieron de la historia. Fue un efecto no deseado de la primera globalización, que unió a Europa y China en tiempos de Marco Polo, la cual hizo posible la ruta de la seda por donde se transmitió una bacteria mortal en el estómago de las pulgas que habitaban en el pelaje de las ratas. A partir de ahí se propagó primero por todas las poblaciones habitadas en el Mediterráneo y luego por todas las ciudades de Europa, donde los sistemas de alcantarillado y la eliminación de residuos eran el hábitat ideal para el desarrollo de la mortífera bacteria, convirtiéndose por tanto en pandemia. Uno de los momentos más fuertes fue el verano de 1348, cuando a la epidemia de peste bubónica se sumó otra de peste pulmonar. La primera creó la escenografía de la muerte. Bubones en el cuello del tamaño de una lenteja terminaban por reventar creando grandes manchas de sangre. La otra, el contagio por vía oral. Un poco de saliva del infectado era suficiente para contagiar un barrio y luego una ciudad, donde no se encontraba remedio para ninguna. Más de la mitad de la población europea desapareció en menos de 3 años, dejando secuelas psicológicas ante el hecho de ver, oler y sentir los cadáveres que se amontonaban en la calle. Ante esta calamidad surgieron consecuencias positivas,
Se instauró una política más eficaz sobre la higiene pública y el urbanismo. Se reflexionó sobre las líneas maestras de la gobernanza. Se limitaron los populismos que agravaban el problema con las luchas campesinas en el centro de Francia, además de varias huelgas alrededor de Europa. También se difundió el humanismo, creando las bases necesarias para el Renacimiento. Los exploradores y conquistadores trajeron un buen número de enfermedades infecciosas que acabaron con más de la mitad de la población indígena. Gripe en 1493, sarampión en 1500 y viruela en 1519. Luego las que se propagaban por la vía digestiva, diarreas o la fiebre tifoidea. Y finalmente las que lo hacían por las picaduras de mosquito, como el tifus. Hoy día se acusa a los conquistadores de llevar a cabo un genocidio consciente de los pueblos que sometieron con la espada y la Biblia. Hay dudas si utilizaron algunos patógenos rudimentarios como hicieron ingleses y holandeses en la costa del actual Massachusetts, cuando infectaron a los nativos con mantas contaminadas del virus de la viruela. Lastimosamente desaparecieron sociedades nativas de América, pero se crearon nuevas matrices urbanísticas en el desarrollo de las ciudades virreinales. Se asentó una lengua común para mejorar la comunicación y las decisiones del poder referentes al contagio. Además, se ajustaron las acciones de los conquistadores a través de nuevas leyes. La guerra de religión y una sucesión de epidemias de tifus, viruela, paludismo y peste, donde el foco más fuerte estuvo en la región de Lombardía, donde se conoció como la peste de Milán, que se llevó consigo cerca de 1 millón de personas. El movimiento de tropas favoreció el contagio, pues un día estaban en Alemania y al día siguiente en los Países Bajos. En consecuencia, lo primero fue encontrar una vía para superar la discordia entre pueblos, y esa vía fue la diplomacia. Se creó la doctrina que fundamentó el Estado-Nación con poderes absolutos sobre sanidad pública y movimiento de personas y mercancías. La conciencia crítica surgida como respuesta a la epidemia aparece transcrita a los ilustrados del siglo XVIII y convertida en una ansia de saber sobre la diversidad del mundo animal, el visible y el invisible, con Diderot y otros miembros de la enciclopedia. Vino precedida de 2 brotes anteriores en el siglo XIX, cuando se popularizó el nombre de influenza para este tipo de enfermedad, y que provocaron una gran cantidad de muertes. Al comienzo del siglo XX dejó casi 40 millones de muertos. Existe la opinión de que los primeros casos se detectaron en la base militar de Fort Riley en marzo de 1918, aunque otros creen que se dieron antes en China en otoño de 1917. El caso es que llegó a España en la primavera de 1918, donde la prensa se hizo eco de la epidemia con tal riqueza de titulares que pronto comenzó a llamarse gripe española. Sin ser el epicentro, España se convirtió en uno de los países con más afectados, unos 8 millones con cerca de 300.000 fallecidos, a causa de una neumonía bacteriana secundaria en una época sin antibióticos. Aún así, se tomó conciencia del peligro y se comenzó a investigar en los laboratorios, donde se crearon institutos específicos para aislar bacterias y virus con una tecnología cada vez más sofisticada y un método científico responsable. Se emplearon grandes recursos en investigación médica. Se crearon vacunas y antibióticos con los que luchar. En consecuencia, al final de esta pandemia habrán perdedores y vencedores, ya que en la economía, y como nos cuenta la historia, las pandemias no siempre son equitativas, y ciertos sectores pueden verse favorecidos y otros pueden dejar de existir.